Ya. Ahora sí estoy grabando, entonces sean todas y todos bienvenidas y bienvenidos al último AUX del semestre. Se pudo llegar al final, pero se llegó. Ya. Entonces partamos. Ya, va a ser un auxiliar de 2 preguntas. Voy a tratar de tratar de ir un poquito rápido. Como onda, me va a saltar unos cálculos, porque en algunos hay como una suma y una resta de fracciones que no tiene sentido hacerla, así que me las voy a saltar, pero voy a explicar, trato de explicar todo. Y para hacerlo también lo más rápido posible, porque el último AUX, todos nos queremos que ir y todos tenemos cosas que hacer. Yo tengo un control que hacer más rato, de hecho ahora. Ya, pero sí, démosle nomás. Vamos tranquilos. Ya, entonces el primer problema dice, un disco de masa M y radio R puede girar libremente en presencia de gravedad en torno al eje X, el cual es horizontal, del sistema coordenado definido por los ejes X, Y y Z, el cual coincide con una diagonal del disco, ver figura 1. Si se hace un agujero circular de radio R medios en el disco, justo por encima del eje X, nos piden hacer 3 cosas. Uno, encontrar la matriz de inercia del sólido en el sistema de referencia, el cual rota con el sólido. Y la B dice, no, si el disco gira con velocidad angular omega, igual a omega en x tongo, encuentre el momento angular L del sistema. Y C, calcule las frecuencias de pequeñas oscilaciones del sistema. Entonces con teta mucho menor a 1. Ya. Quizás, no sé si se entiende el dibujo, como que había otro dibujo, bueno, del enunciado, era solo uno, era solo este dibujo, pero siento igual que puede que haya una confusión, porque me acuerdo que cuando la primera vez que vi este problema, pensé de que este disco estaba como en el plano ZI, pero en realidad no está en el plano ZI, sino que está en el plano XY, como que lo estamos viendo así como medio de lado. Y rota con respecto al eje X, entonces como verlo rotar así. Y aquí, bueno, aquí es otro punto de vista para que se vea que realmente está en el plano XZ y no en el IZ. O podría ser, alguien podría pensar. Ya, entonces aclarado eso, hagamos la parte A, que dice encuentre la matriz de inercia. Ya, eso es simplemente, a ver, no voy a hacer el dijo de no, o quizás sí, bueno, no creo. Ya, démosle. Me quiero horrible, así que perdón por eso. Ya, ahí está, voy a dibujar esto en blanco. Es decir, de que se salió. Ya, entonces ahí está ese disco y nos piden calcular la matriz de inercia en el sistema de referencia que rota con... Sí, el dibujo está feo, pero lo traté de hacer con cariño. Pero no se me ocurrió qué otra forma de hacerlo. Eso, ya. Bueno, ya. Ya, nos piden calcular la matriz de inercia en el sistema de referencia que rota con el disco. Esto es entonces, no sé, pues si el disco está así como doblado, o sea, si este ya rotó, tenemos un sistema de referencia así, que rota con el disco. No sé cómo dibujar que no se vea mal. No hay forma de dibujarlo que no se vea mal. Pero un sistema de referencia cartesiano que rota con el disco. No sé cómo dibujar eso. Espero se haya entendido. Y va a ser un sistema de referencia cartesiano. Bueno, entonces nos piden calcular la matriz de inercia. Ya, ahora, ¿cómo calculamos esta matriz de inercia de un disco que tiene un hoyo al medio? Como que igual es medio extraño. Pero lo que podemos hacer es descomponer este problema en problemas más chicos. Entonces, ¿qué podemos hacer? Podemos decir ya, entonces la matriz de inercia de este disco va a ser la matriz de inercia de un disco, pero sin el agujero, menos la matriz de inercia como de este agujero. Suena lógico. No es tan extraño. Sí, no es extraño.
Entonces, con esto, hagamos este problema primero. ¿Cuál es la matriz de inercia del disco, pero sin el agujero? Para ver qué podemos hacer ahí. Ya. Entonces, para esto necesitamos ciertos objetos. Primero, lo primero que necesitamos para hacer el cálculo de esta matriz de inercia, el cual tiene su formulita, que creo que la vieron en clases, que bueno, lo voy a escribir aquí. Y vamos a ver qué necesitamos. Donde este delta y j es la delta de Kronecker, el cual es 1 si i es igual a j y 0 si es distinto de j. Esta es la matriz de inercia para este caso, donde este sigma de acá es la densidad superficial. Entonces, primero, tenemos que ver cuál es la densidad superficial. Recuerdo de nuevo, estamos pensando en el disco sin el agujero, un disco sólido, sin agujeros. Bueno, ¿cuál es esa matriz? ¿Cuál es esa densidad superficial? No es tan complicado sacarla porque, bueno, ¿cómo se definen las densidades lineales, superficiales, volumétricas? Tenemos que recordar que se definen como la masa dividido en lo que sea que estemos calculando. Aquí depende, puede ser perímetro, área o volumen. En el caso de densidad lineal es dividido en el perímetro. En el caso de densidad superficial es el área. Y en el caso de densidad volumétrica es el volumen. Entonces, en nuestro caso, como tenemos un disco en 2 dimensiones, nuestro sigma va a ser la masa del disco sin hoyo, sin este hoyo que, bueno, no sabemos qué masa va a tener. Sabemos que la masa, sabemos que la masa del disco con el agujero es m. Así que la masa del disco sin agujero le voy a poner m' por mientras. Pero después vamos a ver cuánto es. Entonces esto es m' y tenemos que dividir en el área del disco. ¿Cuál es el área de este disco? Es simplemente pi r cuadrado. Ese es el área de una circunferencia. Bueno, ya, entonces esta sería nuestra densidad superficial. Entonces estamos listos, podemos ver cuál es la matriz de inercia, porque ya tenemos todos los componentes, no, casi todos los componentes. Tenemos este, pero nos falta ver qué es este r cuadrado y qué es ri y rj. Bueno, no sé si dije al inicio, pero vamos a hacer este cálculo de la matriz de inercia en un sistema de referencia cartesiano que rota en conjunto con este disco. Entonces, tenemos que ver cuál es este sistema cartesiano. Y bueno, para esto vamos a utilizar el ángulo bueno, vamos a parametrizar esto en polares y vamos a utilizar el ángulo, solamente el ángulo, para recorrer este disco. El ángulo y también el radio, porque, bueno, R. Entonces, para ver más o menos cómo es esta matriz de inercia, intuitivamente, intuitiva e ingenuamente, deberíamos ver, bueno, en principio, cómo recorren en todos estos ángulos, o sea, de 0 a 2pi, el cual dice el perímetro, pero también tenemos que ver la parte interior y eso es recorriendo el R. Entonces, por eso aquí tendríamos una doble integral, una que va desde 0 hasta R mayúscula, porque el radio grande es 0 mayúscula, y una integral en 0 a 2pi. Y el diferencial es un poquito más, hay un detalle ahí, pero voy a ir en un poquito a eso. Bueno, entonces, ¿cuánto es este R? ¿Cuánto es el RI y el RJ? Bueno, para esto notamos, voy a escribir mis ejes aquí, X y Z. Notamos si estamos en un sistema de referencia tal cual X, le vamos a poner X' y Z', que rota con respecto a este disco, que lo ponemos aquí en el origen. Ya voy a tratar de dibujarlo lo mejor posible. No me maten si me sale mal. Este sería Z', este sería X' y uno saliendo ahí, Y'. Y este sistema de referencia puede rotar. Ojo con eso. Bueno, entonces, ¿cómo parametrizamos este disco en torno, con este sistema de referencia? Bueno, simplemente el X' es dado
la descomposición usual de coordenadas polares. Este va a ser R por seno de teta y el Z va a ser R, perdón. Espérenme, acabo, no sé si, espera. Dame un segundo, este es coseno, R por coseno, y este es R por seno. Sí, seno por teta. Y esto es prima, y el I prima, dado que esto rota en conjunto con este disco, el I prima siempre va a ser 0, porque esto solamente vive en 2 dimensiones, no se sale del I prima. Entonces, con esta información, ahora sí podemos calcular esto de acá. ¿Por qué? Bueno, porque el R1, porque bueno, aquí tenemos R y J. R1 va a ser el X prima, R2 va a ser Z prima, o sea, perdón, R2 va a ser Y prima, y R3 va a ser Z prima. Entonces, quizás lo escribo, el R va a ser igual a, lo escribo como vector, R coseno de teta, 0, seno de teta. Así. Entonces, bueno, con esto veamos cómo son las componentes de la matriz de inercia. Ya, partamos viendo cuánto vale IXX. O no sé, quizás alguien... sorry, no respondí eso. ¿Qué era el M'? Sí, justo la masa sin el agujero. Bueno, la matriz de inercia en el X, IXX, o I11, como prefieran llamarlo, será... ¿Cuánto será? Bueno, el I y el J son iguales, porque asociamos el X al 1. Ya, quizás lo hago con numeritos, esto quizás es más fácil. I11 va a ser entonces la integral de R cuadrado, delta 11, menos R1 por R1. Pero el R1 es X prima. Entonces aquí sería menos X cuadrado. Sigma ds. Bueno, esto es la delta de Kronecker. Yo había dicho de que esta delta es igual a 1 si es que los índices de acá son iguales, y es igual a 0 si los índices son distintos. Así de siempre esa delta. Quizás escribo la definición aquí. Es igual a 1 si I es igual a J, y 0 si I es distinto a J. Esa es la delta de Kronecker. Creo que se escribe así. Casi seguro. Bueno, entonces, ¿cuánto será esto? I11 será el R cuadrado, no es nada más ni nada menos que, me falta un prima, es X prima al cuadrado más Y prima al cuadrado más Z prima al cuadrado. Y bueno, está restado por X prima al cuadrado. Sigma de S. Entonces aquí vemos de que se simplifican estos X. El I de por sí ya es 0, entonces esto no contribuye. Y solo contribuye el Z prima al cuadrado. Bueno, ¿y cuánto es este Z prima al cuadrado? Simplemente va a ser R cuadrado por seno cuadrado de teta. Entonces esto va a ser igual a R cuadrado, seno al cuadrado de teta. El sigma, nosotros ya lo habíamos calculado, es una cantidad constante, entonces puede salir de la integral. Aquí bueno, no la saqué, pero sé quemarla. Entonces el sigma es M'. Mientras tanto voy a dejarlo como sigma para no escribir tanto. Ya. Y el ds. Bueno, ¿qué es el ds? Es el elemento de línea. En este caso de una circunferencia. Bueno, de una circunferencia de las 2 dimensiones. Entonces necesitamos contar cuánto es en d teta y cuánto es en r. Bueno, este diferencial están tabulados. O sea, no tabulados, sino que se conocen de CBB. O no sé en qué curso, creo que sí, se ve en CBB. Esto es R dr de teta. Súper. Y el teta va de 0 a 2pi y el r va de 0 hasta r. Aquí escribí una integral, pero las dos integrales están implícitas aquí, juntas en uno. Ya. Entonces tenemos que hacer esta integral. Ya, lo voy a escribir explícitamente. Entonces esto sería de 0 hasta r, de r cubo de r, de 0 hasta 2pi de seno al cuadrado de teta de teta. Ya, y estas integrales son elementales. Me gusta esa palabra, no sé por qué. Pero no son integrales difíciles. Una es el seno cuadrado, que, bueno, esa integral es conocida, tiene su valorcito.
Y bueno, la integral de r cubo también es conocida, tiene su valor respectivamente, y hay que evaluarlo entre 0, en los límites que correspondan. Bueno, la integral de seno al cuadrado de 0 a 2pi es pi, si quieren lo comprueban después. Y la integral de r cubo entre 0 a r es un cuarto r mayúscula a la cuarta. Entonces esto valdría, voy a escribir el valor de sigma ahora, sería m' partido en pi por r al cuadrado, un cuarto r a la 4 multiplicado por pi. Entonces aquí vemos que se cancelan los pi, se cancela dos de estos con dos de estos, y esto queda simplemente m' r al cuadrado partido en 4. Súper. Entonces eso valdría el I11. Bueno, entonces uno tiene que seguir cuánto valen todos. Pero podemos notar de que, bueno, ¿qué pasa con los índices? Porque el I11, I22 y 33 son los elementos que van en la diagonal de la matriz. Pero ¿qué pasa con los elementos que van fuera de la diagonal? Podemos ver rápidamente de que son 0. ¿Por qué son 0? Bueno, este elemento acá es trivialmente 0 porque la delta de Kronecker es 0 cuando el i es distinto a j. Y aquí estamos viendo los elementos que están fuera de la matriz, o sea, el i es distinto a j. Entonces ese elemento aquí no cuenta, pero este sí cuenta. ¿Cuánto vale RI con RJ? Ya. La única combinación no nula que puede haber ahí es X con Y, o sea, perdón, X con Z, que sería entonces R por coseno multiplicado por R por seno. Pero, ¿qué pasa cuando hacemos la integral angular? Vamos a tener la integral de 0 a 2pi, aquí esto lo voy a decir con palabras, para que se vaya reforzando el cálculo mental y la intuición mental. Ya. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a tener r por coseno multiplicado por r por seno. Entonces, en la integral angular, lo único que nos importa es que vamos a tener la integral de 0 a 2pi de coseno por seno. Pero ¿cuánto es la integral angular o sea, en un periodo de coseno por seno? Eso es 0. Lo pueden comprobar, hay hartas formas de comprobarlo, pueden usar cambio de variable, u igual coseno o u igual seno, pueden utilizar, ¿qué más pueden hacer? Pueden utilizar esta identidad trigonométrica de que 2 veces seno de x por coseno de x es seno de 2x, pueden utilizar esa identidad. Sí, eso yo diría que esas son las dos formas más rápidas de ver cuánto es integral, y si evalúan van a ver de que efectivamente es 0 y que no estoy mintiendo. Entonces, no lo voy a hacer, pero no lo voy a hacer explícitamente, pero lo expliqué con palabras, de que los elementos que no están en la diagonal son 0. Eso. Espero que se haya entendido. Si no, me avisan y lo puedo repetir igual. Eso, los elementos fuera de la diagonal no, o sea, son todos 0. Ya, súper. Entonces, ya, calculamos el I11, que sería el IXX, el primer elemento, el de la diagonal de la parte de arriba a la izquierda. Entonces tenemos que calcular los otros dos. Pero, bueno, no es necesario calcular los otros dos. Ahí ustedes me dicen, ¿qué? Bueno, uno lo puede notar de que, bueno, ¿qué pasa con un elemento en particular, el cual es IZZ? ¿Cómo va a ser el IZZ o I33? Ya, vamos a tener entonces R cuadrado menos R3 por R3, lo cual es Z' al cuadrado. Entonces aquí vamos a tener esta misma cantidad, pero acá con un Z al cuadrado. Entonces, cuando hagamos esto aquí, expandir el R cuadrado, se va a eliminar el Z cuadrado de acá con el Z cuadrado de acá, y va a quedar solamente la integral de X' al cuadrado, multiplicado por sigma de S. Pero ¿cuánto es X al cuadrado? X al cuadrado es R por coseno al cuadrado. Y la integral angular entre 0 y 2pi de coseno al cuadrado es exactamente igual que la integral angular del seno al cuadrado, entre 0 y 2pi. Entonces, uno puede argumentar, hay dos formas de argumentarlo. Uno, por este cálculo así medio rápido que hice, o lo puede chequear así explícitamente cuánto vale, les va a dar lo mismo. O pueden argumentar por argumentos de simetría,
lo cual esto es debido a que, bueno, esto es simétrico, esas integrales van a ser iguales. Bueno, entonces el I11 es igual al I33, o IXX es igual a IZZ, como prefieren llamarlo. Bueno, entonces, el último que nos falta calcular es el I22, o el I sub II. ¿Cuánto es esto? Usamos la misma formulita de antes. Esto es x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado menos y cuadrado. Sigma ds. Y entonces aquí, estos de acá no se cancelan. Bueno, o uno puede cancelarlos como quiera. Son 0. Y queda entonces la integral de x cuadrado más z cuadrado. ¿Ya? Entonces, sabemos cuánto vale x cuadrado y sabemos cuánto vale z cuadrado. Entonces esto queda r al cuadrado coseno al cuadrado más seno al cuadrado. Sigma de S. Y sabemos de que esto de acá es igual a 1. Entonces, solo tenemos, bueno, voy a escribir lo que tenemos. Tenemos sigma, integral de 0 hasta r, de r cubo, de r, integral de 0 a 2pi, de teta. Y esto es reemplazando los valorcitos de sigma y evaluando las integrales. Esto es simplemente 2pi. ¿Esto cuánto queda? Queda m' por r al cuadrado medios. Sí, lo voy a comprobar. ¿Dónde tengo esto? Sí. Sí, está bien. Ya, entonces esto sería m' r al cuadrado medios. Ya. Ya, entonces estamos listos y listas para escribir nuestra matriz de inercia en este eje que nos pedían hacerlo, que era el eje que rota con el disco. Ya, entonces, pero esta no es la matriz de inercia que nos piden, sino que esta es la matriz de inercia sin agujero. Entonces eso voy a anotar a matriz de inercia I, voy a poner sin agujero. Ya, y esto entonces, ¿cuánto es? Es m' r al cuadrado, porque es un factor común. Esto sería un cuarto, 0, 0, 0, un medio, 0, 0, 0, un cuarto. Hay quizás algún truquito, si es que alguna vez les da que la matriz de inercia tiene elementos no en la diagonal, sino que fuera de la diagonal, lo cual a veces pasa, pueden utilizar, bueno, por ejemplo, si tienen este elemento, automáticamente van a tener este elemento de acá abajo. ¿Por qué? Esto es porque la matriz de inercia, si notan, es simétrico. ¿Qué significa esto? Si yo cambio I por J, voy a tener delta JI, el cual es exactamente lo mismo, menos RJ por RI. Y esto siempre van a conmutar porque es una multiplicación. Entonces obtengo lo mismo. Entonces ahí hay un truquito de que esta matriz es siempre simétrica. Entonces si obtienen un elemento acá, automáticamente tienen uno acá abajo. Súper. Ya. Entonces tenemos la matriz de inercia de un disco sin agujero. Ya, en este eje medio raro. ¿Es necesario justificar que es simétrica? La matriz de inercia no. Si eso se tiene de que es simétrica. Sí. Pero, por ejemplo, si quisierais decir de que este componente es igual a este, ahí uno dice, por argumento, bueno, por cierta simetría, ahí uno ve cuál es la simetría, o lo puede explicar con palabras, estos son iguales. Ya. Entonces, ya, tenemos la matriz de inercia de un disco sin agujero. Ya, pero eso no es lo que nos piden. Nos piden la matriz de inercia de un disco con un agujero que está específicamente ubicado a R medios, a distancia R medios del origen, en este eje, bueno, hacia arriba, justo verticalmente. Pero ¿qué podemos hacer? Podemos hacer algo muy inteligente. Podemos decir, ya, tenemos la matriz de inercia de un disco sólido. Ya. Ahora, ¿qué pasa si a esta matriz de inercia le resto esta matriz de inercia de acá, de un disco más chico ubicado justo arriba? Obtengo en principio la matriz de inercia de un disco con un hoyo o un agujero ahí arriba. Entonces, eso es lo que vamos a hacer.
Vamos a restar esta matriz de inercia a otra matriz de inercia del mismo disco, solo que con radio distinto. Pero hay que tener cuidado, porque esta matriz de inercia es dependiente de un sistema de coordenadas. Bueno, de un origen, más específicamente. En este caso, nosotros lo habíamos calculado en este origen de acá. Pero esta matriz, este disco, o esta matriz de inercia asociada a este disco, nosotros queremos que esté arriba. Entonces, para mover estas matrices de inercia, ahí uno tiene que utilizar el teorema de Steiner, que estoy casi seguro de que lo vieron en clase. Ya, entonces, hagamos eso. ¿Cuánto vale la matriz de inercia del agujero? ¿Cuánto vale? ¿Cómo le pongo? Vamos a poner en verde, agujero. ¿Cuánto vale? Bueno, en principio sería cambiar su RR, pero tampoco tan rápido, alto y vaquero. Dado que, bueno, este disco es distinto, es más chiquitito, la masa va a ser un poquito más, va a ser un poquito distinto. ¿Cuánto va a ser esa masa? Ya, aquí anotemos. Nosotros sabemos de que la masa del disco, el disco sin agujero, sabemos de que es M. Pero también sabemos de que la masa del disco con agujero, pero no, el sin agujero yo le había puesto M'. El con agujero sabemos de que es M por enunciado. Entonces, ¿cuánto es la masa de un disco de radio R medios? ¿Cuánto va a ser? Intuitivamente va a ser un cuarto de esta masa. ¿Por qué? Porque este disco, si yo pongo 4 veces este disco, me va a dar el mismo disco original. Entonces es masa de disco de radio R medios va a ser M' partido en 4. Porque es un disco sin agujero, entonces por eso es M'. Y 4 porque, bueno, si yo replico 4 veces este disco, obtengo el mismo disco original, el disco grande. Ese es el motivo de por qué es M' partido en 4. Bueno. Ya. Entonces, ¿cuánto sería esta matriz de inercia del agujero? Entonces esto va a ser la matriz de inercia de un disco de masa M' partido en 4 y de radio remedios. Entonces podemos utilizar esta misma fórmula de acá, o sea, esta misma matriz, solo que cambiaría la masa y el radio. Súper. Entonces esto sería M' partido en 4 y R medios al cuadrado. Esa sería entonces la matriz de inercia del agujero. Pero este agujero, no olvidar, o sea, esta matriz de inercia, lo que acabamos de hacer ahora, si nosotros llegásemos y restásemos estas dos expresiones, vamos a obtener esto, un disco con un agujero al medio, como una especie de dona en 2 dimensiones, o un toro en 2 dimensiones, solo mismo. Pero nosotros no queremos eso, sino que queremos que el agujero esté arriba, entonces utilizamos Steiner. Entonces, para utilizar Steiner, simplemente tenemos que utilizar la formulita. Esta formulita de Steiner, me acuerdo que, bueno, la busqué en Wikipedia. ¿Cuánto era? La J. La nueva matriz de inercia va a ser la matriz de inercia anterior más la masa por el desplazamiento al cuadrado del TIJ menos multiplicación de los desplazamientos. Ya. Bueno, entonces tenemos que ver cuánto vale estos desplazamientos. Bueno, sabemos de que el desplazamiento, o sea, queremos desplazar este disco. Entonces lo queremos desplazar R medios hacia arriba. Que si recordamos nuestros ejes, era el eje Z'. Entonces el desplazamiento en X va a ser 0, el desplazamiento en Y va a ser 0 y el desplazamiento en Z va a ser R medios. Módulo de todo módulo. Ya, súper. Entonces, podemos ver de que los únicos componentes, si nosotros hacemos, bueno, primero los únicos componentes que van a ver aquí son los de la diagonal, pero ahora, ¿cuál es de la diagonal? Si vemos el componente 1, 1, esto va a ser 1, el desplazamiento acá es R medios, y esto acá 0, porque es Rx multiplicado por Rx, y Rx vale 0. Entonces, ya voy a escribir cuánto vale solo este término.
en forma matricial para nuestro problema. Sería esto es al cuadrado. Ese sería el primer componente, el segundo 0, 0, 0, aquí también r medios 2 al cuadrado, 0, 0, 0, y en z, aquí vemos de que, bueno, tenemos este componente, r módulo de r al cuadrado, menos rx por rx. Entonces tendríamos r medios al cuadrado menos r medios al cuadrado, lo cual es 0. Entonces no tiene componente en z. Ya, entonces, ¿cómo sería el Steiner en este caso? ¿Cuánto sería nuestra matriz de inercia? Entonces, hacer esta suma sería la matriz de inercia anterior más la masa, que en nuestro caso es m' partido en 4. Vamos a factorizar por este r medios al cuadrado. 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Ya. Eso entonces sería la suma que habría que hacer, el Steiner, para obtener el disco, pero desplazado R medios hacia arriba. Bueno, uno ahí puede hacer esta suma y resta. No la voy a escribir por el momento, pero entonces con esto podríamos calcular cuánto vale la matriz de inercia. ¿Por qué le pusiste un 1 ahí abajito? ¿Va sí, ese 1? sorry, no, hace 1. Gracias por notarlo. Super. Ya. Entonces, ¿cuál sería la matriz de inercia del disco sin el agujero? Esta matriz de inercia, tal como lo habíamos dicho anteriormente, va a ser la matriz de inercia con agujero menos la matriz de inercia del agujero. Ya. Entonces aquí uno puede hacer esta resta y suma de fracciones que sí, lo único complicado aquí es sumar y restar estas fracciones. Da unos números medio feos. El número que da es, a ver si lo tengo por aquí. Un segundillo. No. Este es. Después, bueno, esto se obtiene después de hacer el cambio de usar esto, o algo que no dije. Eso, ya, eso es importante. La matriz de inercia que nos piden no puede estar en función de un parámetro que desconocemos. Y por el momento, este M' nosotros lo desconocemos, porque nadie nos dice qué es. Pero, si pueden notar aquí, nosotros con estas definiciones de acá, podemos ver cuánto vale este M' en función del M. Dado que la masa con el agujero tiene que ser la masa sin el agujero menos el agujero. Esto nos dice de que M' es igual a 4/3 la masa. Entonces, después de utilizar M', esta condición de acá, 4/3, es solo reemplazar ese dato y hacer esa suma de fracciones, que no le voy a hacer porque es literal, es solo sumar esas fracciones y me da lata sumar fracciones. Esto es M tercios, R al cuadrado, 11/16, 0, 0, 0, 13 octavos, 0, 0, 0, 15/16. Entonces salen unos numeritos bien feos. Así que eso. Eso entonces sería la matriz de inercia. Esa sería la parte A. Gabo, una Dime. pregunta antes de que sigas. Sí, dime. Primero, esa matriz de inercia del agujero es la que trasladaste con Steiner primero, ¿no? No Sí. es la otra. No es la... y la otra pregunta es, ¿por qué solamente basta correrlo en el eje Y? Porque ahí, si uno lo corre en el eje Y, no, ya, caché. Ya. Disculpa. No, o sea, sí, es como uno le dice el I porque hacia arriba, pero en términos del problema era el eje Z. Pero sí, uno lo corre hacia arriba nomás. Porque esto sería, si yo restase los dos discos, o sea, la matriz de inercia de los dos discos, obtendríamos un agujero de ese estilo, como una dona.
Pero nosotros no queremos eso, sino que queremos que haya un agujero aquí. Por eso tenemos que desplazar esto en R medio. ¿Y por qué R medio más para arriba y no sé, no un poquito para el lado? Es puramente porque así eran las condiciones del enunciado. Es puramente por eso. Sí, 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 está bien. Ya. Dale, gracias. Hay otra pregunta, dice, ¿cuál fue el origen que usamos para calcular primeramente la matriz de inercia del agujero? Ya, eso es una muy buena pregunta. Bueno, en verdad todas son muy buenas preguntas. Y es el mismo sistema coordenado que utilizamos para la primera matriz, que era el sistema coordenado que gira, que gira en conjunto con este sólido. Es un sistema cartesiano. Entonces utilizamos el mismo sistema coordenado porque llegué y copié esta matriz de antes, solo que le cambié la masa. A ver, ¿dónde está? Sí, sin agujero. Copié esta matriz de inercia. Solo que le cambié la masa. Entonces tiene que estar en el mismo origen, en el mismo sistema coordenado. Entonces por eso solo había que trasladarla. También hubiéramos podido, no sé, haberlo calculado en un sistema coordenado ya corrido, pero es igual de válido, pero sería como hacer un poquito más de matraca. Sería un poquito más largo. Ah, ya. Súper. Ya. Bueno. Ya. Súper, súper, súper. Ya, entonces hagamos la B ahora. Ya, ¿qué nos dice la B? Nos dice, si el disco gira con velocidad angular omega es igual a omega en x tongo. Ya, entonces esto gira solo en el x tongo, como se ve aquí, en esta flechita de acá. Ya, encuentre el momento angular L del sistema. Ya. Tengo un mail. Ah. Bueno, entonces, calculemos este... Espérate, se me olvidó que me pedían. Calculemos el momento angular. Ah, ya. El momento angular, esto es una definición, es igual a la matriz de inercia por la velocidad angular. Esa es la definición. Tenemos la matriz de inercia y tenemos que ver ahora cómo es este omega. Bueno, en el enunciado nos dicen de que omega es omega en x tongo. Y bueno, quizás aquí no lo dibujé bien. O sí, otro curso aquí. Ya quizás si no puse ese ángulo. Yo creo que debe haber sido importante. Ya. Perdón por eso. Ya, imaginen nosotros tenemos el disco rotado. Rotó. Este ángulo es θ. El ángulo que rotó con respecto bueno, alrededor del eje X. Ese es ese θ. O sea, se me olvidó haberlo puesto en el dibujo, pero ese debería haber sido el ángulo definido en el enunciado. Perdón por eso. Bueno, ese es ese θ. Entonces, el omega de acá simplemente es θ punto. Dado cómo rota el sistema, dado que solo rota en el eje, alrededor del eje X. Entonces, tenemos que esto es el momento angular, es la matriz de inercia multiplicado por este vector, θ punto 0, 0. Ya. Entonces tenemos que ver, bueno, cuánto es esta, bueno, y esto es súper importante, lo podemos hacer, dado que los dos sistemas cartesianos son iguales. Estamos utilizando la misma base cartesiana para ambos. Si hubiéramos utilizado una base cartesiana distinta para calcular el I y para hacer este momento angular, habríamos que tener cuidado. De hecho, en la P2 hay vamos a hacer eso, pero eso, esto lo podemos hacer así tal cual, porque son sistemas cartesianos iguales. Ya, entonces, ¿cuánto es esta multiplicación? Simplemente va a ser el IXX, o no, yo no lo había puesto IXX, lo había puesto 1 a 1, creo. Sí, θ punto en X tongo. Ya,
Eso es entonces, y bueno, nosotros conocemos cuánto es I11. I11 vale esta cantidad acá, que no lo voy a reemplazar por el momento, pero vale esto acá, estos numeritos raros. Ya, eso vale. Entonces, ahí tenemos el momento angular. Superó una pregunta súper corta. Y ahora, o la B. Y ahora nos dice calcule la frecuencia de pequeñas oscilaciones del sistema. O sea, cuando teta es mucho menor a 1. Ya. Ya, ¿cómo calculamos esta frecuencia de pequeñas oscilaciones? Hay hartas formas de hacerlo. Lo podríamos hacer con energía, lo podríamos hacer directamente con dinámica, o lo podemos hacer con torque. Y yo ¿Hago creo, una pregunta? dime. No siento por interrumpir, Sí, dale, dale que es nomás. una duda muy, muy ínfima, pero ese momento angular también debería estar multiplicado por X tongo, ¿no? ¿Cómo? El momento angular, ese, cuando lo expresaste por primera vez, como la matriz de inercia multiplicado por S, ahí no debería estar por X tongo. Acá no, porque el omega ya tiene el vector. Como que esto es una cantidad vectorial, esto, esto es una cantidad vectorial, y esto es una cantidad vectorial, está correcto. Si hubiera escrito, por ejemplo, esto, No, pero, eso aquí, esto no está ¿Mm? correcto. Por ejemplo, esto le falta un vector aquí. No, pero me refiero a abajo, cuando escribiste la matriz de inercia por el teta punto 0000. Aquí, ok. ¿Sí? Arribita, ahí. Ya, aquí no es necesario porque esto es un vector. Entonces aquí tienes un vector igual a una matriz por un vector y sigue siendo un vector. Ah, perfecto. Dale, gracias. Súper. Ya, súper, súper. Entonces, hagamos esto que había dicho. Ah, sí, nos pedían la frecuencia de pequeñas oscilaciones. Lo vamos a hacer con torque. Y sabemos de que la derivada del momento angular es igual a la suma de torques. Vamos a utilizar eso. L punto es igual a la suma de torques. Bueno, calculemos los torques. El único torque que hay en este caso, ¿dónde está? No, no lo dibujé aquí. El único, ay, no lo puse tampoco, qué horrible. Perdón. Aquí hay gravedad. Fue dibujar la flechita. Estoy seguro que había dibujado la flechita, no sé por qué no salió. Ya, pero no importa. Hay gravedad en este problema, el único torque que existe es la gravedad. Bueno, entonces tenemos que calcular el torque que hace esta gravedad. Pero bueno, ¿cómo es este torque? Este torque tiene que ser, bueno, todo esto de la suma de fuerzas, porque esto es básicamente suma de fuerzas, tiene que ser con respecto a un punto. Y el punto estrella en que uno lo hace, siempre podría hacerlo en otro, pero la convención es siempre la misma que se haga en este, es el centro de masas. Pero nosotros no conocemos el centro de masas de este sistema, o sea, al menos ingenuamente, porque bueno, tenemos un disco. ¿Cuál es el centro de masa de un disco sin agujero? Sin agujero es el centro. Pero esto tiene un agujero. Entonces no podría ser el centro. Porque la distribución de masas no es lo mismo que para arriba y para abajo. Entonces tenemos que calcular el centro de masas. Afortunadamente no es un cálculo difícil, sino que tenemos que hacer el usual descomposición de los radios del centro de masas. Así que los voy a escribir mientras. Ya, entonces la masa. Espérame. Ya, lo voy a escribir primero y después lo explico. Esto es. Gabo, Dime. disculpa, yo tengo una duda, por ejemplo, en la B, el momento angular, ¿con respecto a qué punto lo sacamos? Este momento angular, ya, lo hicimos con respecto. O sea, uno. Sí, igual está raro esa pregunta que me dices. Aquí según yo, no necesita un punto para este momento angular. Si Ya, tuviera ya. dicho, si tuviera dicho una velocidad angular, ahí sí necesito que me
explicites un punto. Te puedo decir de que esto lo hicimos alrededor de un eje, que fue alrededor del eje X de acá. Ah, ya, ya, vale, vale. Ya, entonces esta sería la descomposición del radio del centro de masas. Es, bueno, la masa, aquí tenemos el centro de masas del disco sin el agujero, menos el agujero, tiene que ser igual al el radio del centro de masas del disco con agujero. Entonces pasé el radio del agujero aquí para el otro lado, o igual ya, lo podría dejar así. Sí, creo que así se entiende más. El sin agujero, menos el agujero, da algo con agujero. Ese es el radio del centro de masas. Ya. Entonces, ¿cuál es el radio del centro de masas del sin agujero? Eso es, entonces, el radio del centro de masas de un disco sin agujero. Y eso lo había dicho anteriormente, es el origen. Entonces, esto de acá es igual a 0. Vector. Bueno, el radio del agujero es el origen del propio agujero, pero el agujero está desplazado. Entonces, esto de acá, tenemos que ver el desplazamiento. Para ver, bueno, aquí uno tiene que ver ahora qué sistema coordenado utilizar para esto. Puedo utilizar un sistema coordenado que sea equivalente al sistema coordenado que utilizamos acá. Bueno, creo que había dicho, o quizás aquí cometí, no está bien. Bueno, lo que quería decir de que vamos a utilizar un sistema coordenado, mientras tanto, no esférico, cilíndrico. Entonces, este es R del agujero. ¿Cuánto es? A ver, déjenme comprobar si esto está bien. Sí, está bien. Este R del agujero, ¿cuánto va a ser? Es R medios en el retongo. O rotongo, quizás. En un sistema coordenado cilíndrico. Ya. Entonces, esto nos dice de que el radio del centro de masas, después de reemplazar toda esta cosa que había dicho de que el M' vale 4/3 por M, después de reemplazar eso, simplificar esos M, nos va a dar de que el radio, ¿cuánto es? Creo que va a ser menos R sextos en rotongo. Sí, creo que ahí, sí, porque es el M' vale 4/3 M, entonces el 4 se cancela con este 4 de acá y queda un partido en 3, pero hay un partido en 2, entonces 3 por 2, 6. Ya, y el menos viene de este menos de acá. Ya, súper. Entonces, ahora hagamos el torque. Ya tenemos el radio del centro de masas, entonces ya podemos hacer la definición del torque, que es R centro de masas cruz las fuerzas, que en este caso es solo la gravedad. Entonces, ya, la única fuerza aquí, perdón. La única fuerza que aplica aquí es la gravedad. Si uno descompone la gravedad en estos ejes cilíndricos que había dicho anteriormente, que calzan, bueno, la mayoría de sí, de hecho, todos calzan con este sistema de acá, porque recuerden de que este es el sistema que giraba sólidamente con este sólido, y dado que esto solo gira alrededor del eje X, esos dos sistemas coordenados son iguales. Solo dejo para que piensen un poquito, para que se aseguren de que eso es verdad, pero es verdad. Esos dos ejes, dado que esta gira, son exactamente igual, el eje cilíndrico, normal, y este eje que gira sólidamente con el disco. Entonces, si uno hace el R del centro de masas, cruz las fuerzas, ahí uno tiene que descomponer la fuerza de gravedad, porque la fuerza de gravedad va solo en Itongo, pero ahí uno lo descompone en estos ejes cilíndricos. La descomposición es súper usual, lo hemos hecho hartas veces, así que voy a escribir el resultado nomás. Sería R sextos, después de cancelar como todo algunos signos,
menos cruz, o sea, al final queda más, cruz, no mentira, queda menos. Ya, voy a poner el resultado nomás, pero les dejo que hagan el producto cruz. Esto es, creo que es mg, seno de teta en tetatongo. El resultado final que van a obtener es mg, porque no quiere decir estos productos cruces, seno de teta en catongo. Y este eje catongo, porque esto lo habíamos hecho en polares, a ver, voy a dibujar estos ejes cartesianos más abajo. Estos ejes cartesianos, ¿cómo son? El tetatongo va así hacia abajo, como, no sé cómo dibujarlo bien. Este es rotongo, y el catongo sale hacia acá. Ojo que estos ejes no son paralelos, no sé cómo dibujarlo para que se vea para hacia abajo, quizás lo dibujo un poquito más chico. Va como cayendo. Entonces ese catongo coincide, aquí vemos que coincide con el x-tongo. Entonces, si nosotros hacemos L punto es igual a esto, vemos de que el catongo lo podemos escribir como x-tongo. Y el L punto nosotros sabemos cuánto es, ¿vale? Es la derivada de eso. Entonces, juntando todo eso, teta 2 puntos es igual a esta expresión de acá. Esto quedaría menos r sextos mg seno de teta. Entonces ahora si uno hace aproximación de pequeñas oscilaciones, el seno lo aproxima a teta. Después de eso, pues, seno teta. Después uno reemplaza el valor de este I11, que es la componente de arriba a la izquierda de la matriz de inercia. Reemplaza, hace todo ese reemplazo, simplifica algunas constantes, van a salir algunas constantes feas por aquí y por allá. Uno le da teta 2 puntos es igual a menos partición por teta. Y entonces de aquí uno reconoce de que la frecuencia de las pequeñas oscilaciones es igual a 8G partido en 11R. Esa entonces sería la frecuencia de pequeñas oscilaciones del sistema. Ya. Ese es el primer problema. Así que eso, continuemos al segundo. Sí, quizás no haga una pausa, perdón por eso, pero voy a tratar de hacer esto lo más rápido posible. Igual voy a subir una pauta, como por si acaso. Ya. ¿Dónde está? Ya, ¿qué nos dice en este problema 2? Dice, una rueda de radio R y masa M está girando con velocidad angular constante omega en torno a su eje de simetría. Por su eje pasa una T rígida de lados AB es igual a 2A y B perpendiculares entre sí, como dice en esta figura acá. Entonces tenemos aquí la rueda que gira con velocidad angular omega con respecto a su eje de simetría, este punto acá. Bueno, aquí tenemos el ángulo teta y vemos de que esta es la T, de que llega hasta el origen y se junta ahí, y ahí, bueno, no puedo marcar aquí, pero tiene esos dos lados A, ahí. Tiene esos dos lados que son A y la distancia desde el origen, que sería el punto medio entre AB hasta el centro de esta rueda, es igual a B chica, B minúscula. Ya. Dicen, y bueno, sí, la T tiene masa despreciable para que no hagamos ninguna matriz de inercia con respecto a la T. Ya, entonces, por su eje de simetría, una T rígida de lados y masa despreciable, la cual está sujeta por dos abrazaderas en los puntos fijos A y B, que son los puntitos de acá. El sistema se suelta desde la posición vertical, o sea, θ igual a 0 y θ punto igual a 0, y cae bajo la acción de la gravedad. Esto es, la T rota manteniendo el lado AB de largo 2D en su posición. Entonces, esta rueda empieza a caer
así, pero estos lados AB se mantienen fijos, siempre fijos. Son la única restricción del problema. Nos dicen, calcule la matriz de inercia de la rueda. Supongo que la masa está concentrada en el perímetro del círculo, por lo que se puede modelar como una circunferencia. Eso es para no considerar estas rayitas que tiene entre medio. Como una circunferencia que tiene densidad de masa por unidad de línea, es igual a... No sé qué escribí ahí. Bueno, pero la densidad lineal es lambda es igual a m partido en 2πr, que era como lo que había dicho al inicio, que las densidades lineales es la masa dividida en el perímetro. Ya, entonces calculemos esta matriz de inercia. Ya. Entonces, para eso vemos aquí. Qué horrible. Ya, voy a ponerles ejes, no les voy a poner nombre por ahora. Después vamos a reconocer que son unos ejes especiales. E3, voy a poner este que vale E1 y este vale E2. Ya. Y bueno, ¿qué más tenemos? Tenemos que la distancia, porque esto no está en el origen, sino que tenemos que calcularlo con respecto a un origen. Aquí estamos viendo en el punto inicial, cuando está arriba. Y aquí está la T. Tenemos de que este lado, o sea, ese largo es B, y de que este radio es R. Entonces, ¿cuánto serían nuestras cantidades para hacer la matriz de inercia? Tenemos que Z, vamos a utilizar un eje cilíndrico mientras tanto. Tenemos que el Z en el origen O. Z es igual a B y R es igual a R. Y tenemos que el ángulo phi recorre desde 0 hasta 2π, cual es el ángulo usual. Ya, entonces, ¿cuánto vale esa matriz de inercia? Entonces, aquí voy a ir un poquito más rápido. A ver, voy a buscar mi cosita que lo voy a poner. Ya. Ya. ¿Cuánto vale esto? Es el integral de phi r cuadrado. Esto simplemente reemplazar esos valores, hay que reemplazarlos nomás. Este r cuadrado viene de este r cuadrado, el r de acá viene del elemento de línea, o sea, el elemento, el ds, pero es que ahora no tenemos un ds porque esto es en una dimensión nomás, es un elemento de línea, entonces r nomás. Y tenemos este lambda que es la densidad lineal y la integral en el ángulo. Ya. ¿Cuánto vale esa integral? Ahí ustedes lo pueden calcular. Yo voy a poner el resultado nomás. Entonces, mr al cuadrado. No es muy difícil de calcularlo. Calcular la integral de phi es 2π y el lambda hay que reemplazar esos valores. Ya. Entonces, ahora uno tiene que calcular cuánto vale el I11. Esto es la integral en d phi lambda por r de b cuadrado más r cuadrado coseno cuadrado de phi. Ahí uno tiene que tener cuidado como son estos ejes aquí. Solo por temas de tiempo voy a evitar hacer eso. Pero bueno, esa integral no es tan difícil de hacerse. Es lambda por r, 2pi b cuadrado más pi r cuadrado. Esto es... dos. Sí. Y bueno, al igual que en el problema anterior, el I11 es igual, bueno, en este caso el I11 es igual a I22. Uno puede ver eso de la definición de esta matriz de inercia. Uno reemplaza estos valorcitos del Z, R y phi en coordenadas polares. Uno ahí tiene que hacer la proyección para ver que salgan los cosenos y los senos correctamente. Y ve de que estos dos valores son iguales. Entonces, con esto sí podemos escribir nuestra matriz de inercia y al igual que en el problema anterior, los elementos fuera de la diagonal son 0. La matriz de inercia sería, entonces, esto de acá.
Esa sería entonces la matriz de inercia. Ya. Ya. ¿Qué más pedían? Dice, escriba el momento angular del sistema en coordenadas apropiadas. Ya. Ahora sí hay que tener cuidado. En la vez pasada no había que tener tanto cuidado porque, bueno, estos sistemas, el sistema cilíndrico y el sistema cartesiano que giraban solidariamente con el disco, calzaban exactamente entre sí. Pero ahora, por ejemplo, si yo quisiera combinar cualquier otro sistema, no sé, por ejemplo, el sistema esférico, que es el que vamos a utilizar ahora, de hecho, era un hint que daban como en el enunciado, se me olvidó ponerlo, era como el hint en la parte B, use coordenadas esféricas. Bueno, vamos a intentar entonces combinar estas coordenadas esféricas con las coordenadas cilíndricas, pero lamentablemente estos ejes no calzan entre sí. Igual hay una restricción del problema de que, bueno, esta barra va a quedar constante. Entonces mejor voy a decir cómo son estos ejes. Veamos cómo son. Veamos cómo son los ejes cilíndricos. Entonces, a ver, la T la voy a dibujar de otro color. Y, o sea, y esta barrita que sostiene, aquí lo voy a dibujar en blanco porque me estaba confundiendo. Entonces, toca teta, entonces esto vale teta tongo. Aquí está R tongo. Y el phi va en esta dirección de acá. Phi tongo. Entonces podemos ver de que este eje phi, dado de que esta barra siempre está constante, la barra de abajo, el phi tongo nunca se va a mover de su lugar. Entonces eso es súper importante. Porque vamos a ver de que si nosotros vemos nuestro eje que utilizamos antes, que era este E1, o no me acuerdo cómo lo había llamado, como E1, E2, E3, E3, E2, E1, si los escribimos correctamente, podemos ver de que, bueno, al tiro inmediatamente vemos de que el E3, aquí lo escribí un poquito medio bastante chueco, pero el E3 calza con el R tongo. Hay otro vector unitario que es este de acá, el E1, calza con el teta tongo, y el otro va en esa dirección de acá. Aquí lo spoilé. L2 calza con el fitongo. Y esto es solo por el hecho de que el fitongo está constante. Si no fuera así, calzarían estos dos, pero no calzaría este. Pero como el problema es tal que esta barra siempre se mantiene constante abajo, el fitongo calza. Ya. Entonces, con esto, veamos cuánto vale el momento angular. Habíamos dicho que el momento angular es I por omega y nos habían recomendado hacerlo bueno, en esféricas. Entonces, por eso hay que tener cuidado porque estamos relacionando algo que calculamos en un sistema cilíndrico con algo que está en esféricas. Entonces, hay que tener cuidado. Pero aquí tenemos la relación entre los ejes de coordenadas. Bueno, ahora tenemos que ver cómo es este omega. De la forma más general, bueno, primero así a la rápida sabemos de que esto puede rotar en R tongo porque este es como una rueda de bicicleta. Esta rueda de bicicleta puede girar con respecto a sí misma, pero también puede girar hacia abajo, como cayendo en teta. Entonces, tenemos dos momentos angulares. Uno que gira en R tongo y uno que cae en teta tongo, que hace ese giro. ¿Cómo es posible escribir esto de manera más general? Bueno, de manera más general se escribe de esta forma. Es el omega 0 en R tongo, que es como gira en R tongo, más teta punto en fitongo. Sí, porque esto rota con respecto al eje fitongo. Sí. Esto es la velocidad angular, de manera más general. Y
o sea, podría haber otro componente, no sé, algo en tetatongo, alguien me podría preguntar, pero dado de que esta barra se mantiene fija en fitongo, no podría haber, porque eso significaría que giraría en torno a ese eje. Bueno, entonces ese es el omega. Ya, entonces ahora queremos hacer el producto de estas dos matrices, pero tenemos que juntar R tongo con R tongo y fitongo con fitongo. Súper importante. El E3 es como el componente 3, es como el componente, sí, el componente de abajo de la matriz, porque esto es, la matriz de inercia lo podemos, no sé, ordenar así, como E1 por una constante, no sé cómo ponerle, ya una rayita, E2 por otra rayita, E3 por otra rayita. El componente de abajo está asociado con este vector unitario 3, el componente en medio con el E2 y el componente de acá con el E1. Aquí es solo un juego de vectores nomás. Como, sí, igual puede que sea enredado al inicio, pero todo se soluciona con viendo súper bien los dibujos de los ejes cartesianos. Bueno, de los ejes, en verdad, podrían, en este caso ninguno es cartesiano. Ya. Entonces, tenemos que hacer el producto. Juntamos entonces lo que es con R, lo que venga con R, y lo que venga de phi con lo que venga de phi. Entonces, dado que el E3 está asociado al R tongo, el componente que viene acá sería el I33. Eso es todo lo que quería decir al respecto a esto de acá. R tongo. Y bueno, el que está asociado a phi con el que está asociado a phi, que sería el 2. Ya, eso sería entonces el momento angular. Aquí lo voy a comprobar. Sí, ese es. Bueno, y después dicen calculen esta resta de las normales. Esto básicamente es, ay, perdón. Esto básicamente es calcular los torques, porque las normales ejercen torque. La gravedad también ejerce torque. Y creo que no hay ninguna otra fuerza, o al menos que recuerde. Bueno, entonces, con esto tenemos que hacer esa parte de calcular las normales. Para eso utilizamos, igual que en el problema anterior, utilizamos la derivada del momento angular igual a la suma de torques. Entonces aquí tenemos que ver la sumatoria de torques y tenemos que calcular la derivada del momento angular. Por una parte, la derivada del momento angular es calcular la derivada de eso. Entonces, hagamos eso primero. Tenemos lo único, esto es todo constante con respecto al tiempo, así que no se deriva eso. R tongo punto. Aquí hay dos cosas que dependen en principio del tiempo. Tongo punto. Pero yo había dicho de que el phi tongo es constante. Todo lo con respecto a phi es constante. Entonces esto de acá es 0. Y bueno, aquí esto tiene su expresión. Es phi punto, phi tongo, seno de teta. Teta tongo. Pero bueno, esto de acá es 0. Entonces solo sobrevive esta parte de acá. Quedaría así la derivada del momento angular. Ya. Entonces ahora lo que habría que hacer es calcular la sumatoria de torques. Eso es lo último que habría que hacer. Ya, y la sumatoria de torques son hartos términos. Porque me queda poquito tiempo, voy a escribir la sumatoria de torques mientras. Y bueno, para que vean cuánto da esta cantidad. Ya. Uno tiene que hacer los torques, bueno, comentarios al respecto, tiene que ser el torque con respecto al origen. Y sí, eso era mi único comentario al respecto. Entonces, esto es B, el R, cruz, las fuerzas. Si uno quiere hacer paso por paso, primero tiene que hacer, no, hagamos el torque completo. Primero va, o sea, lo único que hacen fuerzas son las normales y la gravedad.
porque hay normales, estos son las normales de acá, de estos puntitos que estaban fijos, entonces estos ejercen normales. ¿En qué eje? Bueno, lo vamos a ver a continuación. Eso es MG. Y las normales. Ya, pero hay hartas normales aquí. En principio, como estas masitas que están ahí, o en verdad no son masitas, estos apoyos que están ahí, pueden tener normales tanto en R como en teta, porque uno en verdad los piensa como unos anillos. Ese era el problema original. Entonces, por eso podría tener normales en R o normales en teta. Así que los voy a denotar como NAR y NA teta. Ya, pero aquí... no sé. Bueno, las normales de... Esas tan normales. Ay, perdón. Cruz. En verdad el cruz debería estar al otro lado. Pero la había escrito con menos el otro. Pero lo mismo. Fitongo. Que es la distancia. Más. Bueno, las normales. Esto es con un menos. B. R. N rotongo. Cruza esa cantidad. Ya, y entonces uno hace todo ese juego de productos cruces y obtiene lo siguiente. Aquí solo voy a anotar el resultado para que no lo latee mucho con eso. Bueno, entonces uno después de con este resultado, uno lo que hace es lo compara con este resultado de acá, con el L punto, compara con componentes y uno obtiene 3 ecuaciones por cada eje. Ya, estas las voy a escribir. Esta componente de acá. Esa es la primera ecuación, ese es en teta tongo. Después uno lo puede igualar en R tongo y quedaría esto. Es igual a 0 porque en el L punto no había nada. Y después el último este. Ya. Y para no latearlos más, bueno, aquí esta cantidad uno lo puede integrar, uno puede multiplicar por teta punto o hacer los truquitos. Se integra esa cantidad y uno obtiene de que teta punto al cuadrado es igual a 2bg 1 menos coseno de teta y uno usa las condiciones iniciales, que bueno, las condiciones iniciales eran todas 0, tanto para teta punto como para teta, el cuadrado medios. Ya, uno obtiene esa cantidad y después uno simplemente lo que hace es sacar la raíz de esto y lo reemplaza acá. Y uno obtiene cuánto vale la resta de las normales. Y uno puede notar de que esa resta de las normales, al menos en el eje X, van a ser distintos de 0. Y igual es medio loco eso, porque significa que las normales, esas dos, a pesar de que están como simétricas, una es más grande que la otra. Y sí, una es más grande que la otra. Y entonces, ¿cuál es más grande que la otra? Ahí todo depende de cómo gire esto, de cuánto vale ese omega 0, si es positivo o negativo. Y sí, ese era el comentario. Y uno puede obtener valores máximos y valores mínimos para esa resta de las normales. Eso. Así que, espérenme.